Esta semana doy muchas gracias al Señor porque hemos, eh, estuvimos durante un buen tiempecito en Hechos. ¿Cuántos esta serie realmente impactó su vida o cambió un chip de cuál es mi propósito, la necesidad o la misión, perdón, que tengo dentro de la iglesia como hijo de Dios, como discípulo de Jesús? Gracias por ese amén. Entonces, el día de hoy, como te decía, yo estoy muy contento porque pudimos terminar esta serie, pero estoy mucho más contento por la siguiente serie que estamos iniciando el día de hoy. Esta nueva serie está basada en el libro de Samuel. Vamos a estar un buen tiempo en el Antiguo Testamento, en lo que es el libro de Samuel. El libro de Samuel, esta serie la hemos titulado Samuel, la crónica de un reino eterno. Y estamos convencidos que esta serie será una serie que nos llevará a ver la mano soberana de Dios y cómo a través de cada una de las historias que vamos a estar viendo, el Señor nos va a estar llevando a desear rendirnos cada día ante su gobierno, de su autoridad, a confiar en su reino para nuestras vidas. Por lo tanto, veremos también en esta serie que el destino de aquellos que han decidido vivir en autonomía, en independencia de Dios. Así que el día de hoy yo te animo a que te animes, a que te emociones, porque el tiempo que vamos a pasar a través de Primera de Samuel, aunque algunas de las historias quizá la conozcas, te vas a dar cuenta que este libro no es un libro de historias, sino este libro es un libro que nos relata o que nos da la crónica del reino eterno de nuestro Señor. El pueblo de Israel se encontraba en un periodo de mucha dificultad. Después de que el pueblo había sido rescatado en Egipto, el pueblo de Dios hizo un pacto con Dios en el monte Sinaí, en el cual ellos se comprometían a ser fieles a Dios, a obedecer sus mandamientos, a obedecer cada uno de los mandamientos de este pacto que el Señor había hecho con su pueblo en el monte Sinaí. Pero ellos, si tú lo has visto y has leído las escrituras, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Por lo tanto, fue un tiempo de caos moral, el cual el pueblo de Israel vivió hasta este momento en el cual el libro de Samuel nos comienza a relatar esta transición tan importante dentro de la historia del pueblo de Israel. Desde su formación o desde la formación de este pueblo de Israel, había sido un pueblo con un gobierno teocrático. Un gobierno el cual, es decir, ellos habían sido gobernados por Dios a través de hombres como Moisés, a través de hombres como Josué, a través de diferentes jueces, y durante este tiempo Dios estaba y quería y anhelaba gobernar sobre su pueblo. Pero este pueblo constantemente se rebelaba, y como lo dice el final del libro de Jueces, ahí en el capítulo 21, versículo 25, Jueces 21, 25, perdón, Jueces 21, 25 nos dice, en esos días, fíjate, el último versículo del libro de los Jueces nos da el contexto de lo que estaba sucediendo con este pueblo. En esos días, ¿qué dice? No había rey en Israel. Por lo tanto, como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía
¿qué dice? Ante sus propios ojos. ¿Cómo se le llama a eso? ¿A eso se le llama una teocracia? ¿Verdad que no? ¿Cómo se le llama? Mateo lo acaba de decir. Anarquía. Cada quien hacía lo que quería. Este pueblo estaba en una condición de anarquía, de sometimiento, de desesperanza, de una falta de dirección, de una falta de liderazgo. Incluso el sacerdocio que se supone que servía a los propósitos de Dios, este sacerdocio se había corrompido. Los jueces, ya estuvimos un tiempo estudiando jueces y nos dimos cuenta cómo aún los mismos jueces, ¿te acuerdas de la historia de Sansón? Se corrompieron también. Estaban viviendo de una manera deshonesta y nuevamente cada uno hacía como parecía bien ante sus ojos. Y este es el contexto en el cual el libro de Samuel comienza. Así que vamos ahí a nuestra lectura el día de hoy, 1 Samuel 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Vamos a estar hasta el 2:11, pero vamos a ir por partes, ¿sale? Y dice, había un hombre de Ramataim de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, el efrateo. Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años que el hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, ahí los 2 hijos de Elí, Ofnis y Finés, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces, Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó, después de haber comido y bebido estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo votos y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvides de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo le dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Elcana, como lo acabamos de leer, era descendiente de Suf. Y si analizamos su línea familiar,
Tú te vas a dar cuenta ahí en Primera de Crónicas 6, 16 al 30, que el Cana pertenecía a la tribu de Leví. El Cana era levita. Levita era el nombre que se le daba a los miembros o descendientes de la familia de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Dios había elegido a los levitas para que fueran sacerdotes y para que ministraran en el tabernáculo. Además de esto, estos levitas tenían responsabilidades administrativas, pero también tenían responsabilidades financieras durante el culto a Dios. Algo curioso de esta tribu es que esta tribu, a diferencia de las tribus, de las otras tribus, del resto de las tribus, no recibieron parte o no recibieron territorio en la división de la tierra prometida. Cuando la tierra prometida se dividió entre las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví no recibió herencia, no recibió heredad. Es por eso que el Cana, quien era levita, como dijimos, no tenía territorio propio, sino que vivía entre las otras tribus. Y esto es porque nuevamente la tribu de Leví no había recibido propiedades, pero algo que sí les había dado, el Señor los había puesto para que el resto de las tribus les proporcionaran a ellos a través de las ofrendas, de los donativos, para que les permitieran vivir incluso dentro de sus territorios. Así que el Cana era levita, pero vivía en territorio de Efraín. Su antepasado Suf había habitado en este lugar desde 4 generaciones. Ellos pertenecían dentro de la tribu de Leví, había un grupo que se llamaban los Coat, y estos hombres eran quienes llevaban el arca del pacto. Fíjate, el arca del pacto era movida por estos hombres. Ahora, este hombre, nos dice la Biblia en este pasaje, el Cana tenía 2 esposas, Ana y Penina. En aquellos días era muy común que un hombre pudiera tomar una segunda esposa cuando la primera esposa resultaba estéril. Ahora, esto era común en la historia bíblica y en muchas generaciones o en muchas culturas antiguas. Pero la poligamia era un tema muy controvertido en el pueblo o en medio del pueblo israelita. ¿Por qué? Porque según la ley mosaica, un hombre solamente podía o se le era permitido tener una sola esposa. Si tú vas a Deuteronomio 17:17, te vas a dar cuenta que la ley mosaica decía que solamente podían tener una sola mujer. Y la Biblia nos muestra algunos casos, y el hecho de que la Biblia nos presente algunos casos de hombres que tenían 1, 2 o incluso más mujeres, no quiere decir que el Señor estaba de acuerdo con eso. Esto formaba parte de las tradiciones, pero la Biblia, curiosamente, cuando nos habla acerca de estos casos, nos da o nos relata que en todos estos casos habría problemas en esos matrimonios. Siempre vemos como el hecho de que un hombre tuviera más de una esposa causaba problemas y conflictos dentro de la familia y la comunidad. Ahora, en el caso de Elcana, la Biblia dice que Ana era estéril y no podía tener hijos. Y que Penina, su otra esposa, sí tenía hijos. Y vemos pues que había una relación en medio de estas 2 mujeres, o entre estas 2 mujeres había una relación muy intensa, muy competitiva. Incluso Penina dice que trataba mal a Ana. ¿Por qué? Porque Penina tenía 2 hijos, pero la palabra muy claramente nos dice que ella la maltrataba porque el Señor no le había permitido tener hijos a Ana. Ahora, este hombre, Elcana, junto con su familia, todos los años subían a Silo a adorar, ofrecer sacrificio. Era el propósito por el cual este hombre junto con su familia subían a Silo. Josué y el pueblo de Israel
hacía más de 300 años, habían instalado en Silo el tabernáculo de reunión. Y según la ley de Israel, los israelitas no podían adorar a Dios a través del sacrificio en cualquier momento o en cualquier lugar. Había reglas específicas en que si tú querías ofrecer un sacrificio al Señor, tenías que ir al tabernáculo de reunión, tenías que ofrecer tu sacrificio a través de uno de los sacerdotes, a través de los sacerdotes. Y en el caso en el que estamos leyendo, tanto Elcana como Ana y Penina y los hijos que tenía con Penina, dice que subieron a Silo, año con año subían y llevaban sacrificio. Pero me llama mucho la atención que el escritor que el escritor del libro de Samuel nos menciona a tres personajes, tres hombres que formaban parte del sacerdocio en este tabernáculo de reunión que había en Silo. Estos tres sacerdotes eran Elí y sus dos hijos, Ofni y Finés. Hasta ahí se queda el relato de estos hombres. El escritor no nos dice nada más acerca de estos hombres, pero más adelante, recuerda esto, veremos cómo estos sacerdotes entran o forman parte de esta crónica que estamos viendo a través de 1 Samuel del reino eterno de Dios. Si tú recuerdas el contexto histórico, es muy importante que tú recuerdes el contexto en el que estamos en este momento. Los jueces, los sacerdotes estaban corrompidos, pero había tres hombres en Silo. ¿Qué pasó con estos? ¿Crees que hayan estado corrompidos o crees que servían al Señor? No lo sabemos hasta este momento, lo vamos a ver más adelante. Pero mira, cuando Elcana traía a su familia y subían a este tabernáculo de reunión para el sacrificio, ellos preparaban y comían lo que se le llamaba una comida ceremonial. Esta comida ceremonial en el tabernáculo era compartida con la familia y cada uno, Elcana daba porciones a cada familia. Y acabamos de leer que decía que Elcana le daba porciones a sus esposas y les mostraba, pero le mostraba a Ana su favor y su amor, dándole un trato privilegiado, es decir, le daba una doble porción. ¿Por qué? Porque el Señor no le había permitido tener hijos, no le había concedido tener hijos. Y aunque Elcana mostraba o buscaba mostrar el favor o mostrarle favor y gracia y misericordia y el amor a su esposa Ana, Ana no podía disfrutar de esto. ¿Por qué? Porque debido al desprecio, la burla, los celos, los insultos constantes con los que Penina afligía a Ana, ella no podía disfrutar de estas muestras de amor de Elcana. Ella, nos dice el pasaje, estaba angustiada en gran manera. La condición de Ana, ¿cuál era? Una condición de angustia en gran manera. Más allá de la dolorosa prueba que Ana estaba experimentando, había un propósito de Dios a esto. Dios usaría esta prueba de un útero cerrado para lograr algo grande en su vida y para promover todo el plan de salvación a través de esta mujer que no podía tener hijos. Y a pesar de que la cosa en Israel y en la vida de Ana, de que las cosas en Israel y en la vida de Ana eran difíciles, déjame decirte algo que vamos a escuchar a lo largo de todo este libro. Dios estaba a cargo de la situación. Dios estaba gobernando. Y parece extraño que Penina, que pareciera tiene mal carácter por lo que estamos viendo, que atacaba mucho a Ana, parece extraño, pero ella había sido bendecida con hijos. Y Ana, que parecía tener buen carácter, según la tradición y la cultura judía o hebrea hasta ese momento, había sido maldecida con la esterilidad. Y muchas veces, no sé si a ti te pasa, pero cuando vemos este tipo de cosas decimos,
Qué injusto. ¿Cómo es que Dios les da a estos que ni siquiera se portan bien? A estos que ni siquiera le aman. Tienen cosas que yo debería de tener. Y a mí que voy a la iglesia y que sirvo al Señor y que hago esto y que hago lo otro. Mira. Pareciera que en este tipo de situaciones es cuando no entendemos los caminos de Dios. Y vamos a ver cómo a lo largo de este libro nos vamos a dar cuenta que el propósito de Dios siempre se cumple, su plan y su propósito siempre lo veremos y nos daremos cuenta que su plan siempre es bueno. Elcana realmente amaba a Ana, pero vemos que ni aún el amor de su marido la satisfacía. Elcana le dice: oye, ¿que no te soy suficiente yo? ¿No soy suficiente yo aún más que 10 hijos? ¿Qué no ves que mi amor es mucho más grande por ti a pesar de que no tengas hijos? Pero ni aún el amor de su marido satisfacía la necesidad que había en el corazón de ella. Ana, escucha esto, Ana era probablemente una de las personas más miserables en el mundo en ese tiempo. Pero podemos ver que ella hizo algo. Si pusiste atención en la lectura, Ana acudió a Dios en oración. Ana, dice la palabra, tenía amargura en el alma y gran angustia. Sin embargo, hizo lo correcto. Ana llevó esos sentimientos de amargura y de angustia en oración al Señor de los ejércitos. Ana llevó en oración esos sentimientos de amargura y de angustia al Señor de los ejércitos. Ella comenzó esta oración expresando el profundo dolor que sentía por no tener hijos. Así que le pidió al Señor: dame un hijo. Y le prometió dos cosas si le era concedida esta petición. Ana prometió, número uno, dedicar su hijo al servicio del Señor, prometiendo que él sería un nazareno de nacimiento. Ahora, si tú recuerdas, Elcana formaba parte del pueblo de Israel, de la tribu de Leví. Los levitas estaban dedicados de por sí ya al Señor, ¿verdad que sí? Entonces, si el Señor le permitía a Ana tener hijos, ese hijo, ¿a qué tribu iba a pertenecer? A la tribu de Leví. Entonces, por default, podríamos decirlo así, el niño ya estaba destinado al servicio del Señor, ¿verdad? Y podemos decir: pues qué chiste. Sí, pues dame un hijo, pues al todos ya está para el servicio del Señor. Lo curioso en este sentido es que aunque el niño ya estaba dedicado como levita, porque sería parte de la tribu de Leví, y Dios consideraba esa tribu como suya, el tiempo de la dedicación de un levita era entre 30 hasta los 50 años. ¿Quieres investigarlo? Está por ahí en Números 4, versículos del 2 al 3, por ahí dice eso, el tiempo de duración. Ahora, Ana tomó, escucha esto, Ana tomó algo que ya le pertenecía a Dios y se lo entregó de nuevo de una manera mucho más grande. Ana no lo estaba dedicando por un periodo de tiempo específico o especial. Ana lo estaba entregando para toda la vida. Y no nada más lo estaba dedicando para toda la vida, sino que lo estaba dedicando con una dedicación de las más altas que había, que era el voto de nazareato. Este niño no probaría el fruto de la vid. Este niño no se raparía la cabeza. Este niño no podría tocar ningún muerto ni ningún cadáver, sea humano o animal. Una dedicación, una consagración
extrema a la cual un levita podía aspirar si hacía este voto de nazareato. Y aparece nuevamente en la narrativa un hombre, Elí, el sumo sacerdote. Y le llamó mucho la atención que esta mujer, para empezar, estaba sentado este hombre en el poste ahí, afuera del templo, sentado en una sillita como si no tuviera nada que hacer, ¿verdad? Imagínate, sumo sacerdote y sin nada que hacer. Pero le llamó mucho la atención que esta mujer que estaba angustiada, que había llegado a orar al tabernáculo, y mientras ella oraba, dice la escritura, dice que él estaba observando su boca, porque la veía muy angustiada y vio que movía los labios, pero no escuchaba ninguna palabra. Tampoco, dice, se podía dar cuenta del movimiento de los labios para saber qué es lo que estaba diciendo. Por lo tanto, dijo, esta mujer está borracha. Elí malinterpretó a Ana. Pero el hecho de que Elí sospechara de que ella estaba borracha, no es así como que, ay, pues un caso así como que muy... No. El hecho de que Elí sospechara de que ella estaba borracha nos muestra que no era raro. Escucha esto. No era raro. Recuerda el contexto. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en ese entonces? Cada quien hacía ¿qué? Lo que quería. Vivían en una anarquía. No era raro que la gente se emborrachara en el tabernáculo. El hecho de que Elí sospechara que Ana estaba borracha no hablaba bien de lo que sucedía alrededor del tabernáculo. Y cuando Elí le dijo, oye, ya suelta la botella, ya deja ese vicio, no te hace bien. Ana no aceptó la acusación de Elí. Pero ella no respondió con un tono altivo o arrogante, al contrario, ella en lugar de mantener la amargura y la angustia en su corazón, ella derramó su alma delante del Señor y le dijo, no, Señor mío, no estoy borracha. No me tomes por una mujer, no me tomes por una mujer, ¿cómo dice aquí? Indigna, gracias, sí, aquí versículo 16. No tengas a tu sierva por mujer indigna. Le dice, hasta este momento he estado orando porque estaba angustiada a causa de mi gran congoja y mi gran aflicción. Ana no aceptó esa acusación y lo que hizo fue derramar esa angustia y esa congoja delante del Señor. Y Elí se dio cuenta de su equivocación y pronunció una bendición. En medio de su equivocación, Elí pronuncia una bendición. El Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y quizá pudiera haber sido como que Elí diciéndole, es un deseo amable. No, pues el Señor te cumpla lo que pediste, ya vete. Pero en realidad, Elí estaba hablando palabras del Señor. Inmediatamente esto causó en Ana un cambio. Inmediatamente. El cambio en el semblante, dice ahí, Ana, dice, entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. El cambio en el semblante de Ana muestra que ella recibió la promesa con fe. Ella recibió la promesa con fe. Algo sumamente necesario si hemos de recibir las promesas de Dios. Es necesario que tengamos fe. Cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios y confiamos en su palabra con fe, podemos recuperar el gozo que quizá habíamos perdido
a causa de la aflicción en la que estábamos. Porque ¿cuántos hemos estado en alguna aflicción, en algún dolor, en alguna una situación de desesperanza? Y quizá nos hemos amargado y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero cuando vamos y derramamos nuestro ser delante del Señor y confiamos las promesas de su palabra y vemos que su palabra vez tras vez nos muestra que Él es fiel, nuestra actitud puede cambiar, nuestra vida puede cambiar. ¿Por qué? Creemos en sus promesas, creemos en que Él es fiel, creemos que Él es bueno. Inmediatamente esto causó en Ana un cambio. Ana no volvió a estar triste. Ana no volvió a estar triste, lo cual fue una evidencia de que tuvo confianza en que Dios había escuchado su oración y que Él la respondería. Ana ya había recibido un hijo, ¿no? Incluso te puedes dar cuenta, versículo 19, fíjate. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Bien temprano, a la mañana siguiente, ¿qué dice? Adoraron al Señor. ¿Había recibido ya Ana un hijo? ¿Verdad que no? ¿Y por qué adoró al Señor? ¿Dónde? Ella había recibido una promesa de parte de Dios. Le dijo, Elí le dijo, ¿vas a recibir? ¿Verdad que no? ¿Qué fue lo que le dijo Elí? Que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ella no estaba confiando en la palabra de Elí. Ella estaba confiando en el Dios de Israel. Ella sabía que el Dios de Israel podía cambiar su condición. Continuemos leyendo versículos 20 hasta el 28. Perdón, 19. Si continuamos 19. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor, ¿qué dice? Se acordó de ella. Y a su debido tiempo, nos dice cuánto, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque yo lo he pedido al Señor. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elcana su marido le dijo, haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Aunque el niño era pequeño, también llevó un novillo de 3 años, una efa, 22 litros de harina y un odre de vino. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron al niño a Elí. Oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también le he dedicado al Señor todos los días de su vida. Estará dedicado al Señor. Y adoró allí
al Señor. Ana recibió regalo de Dios. Dice ahí el pasaje, el Señor se acordó de Ana. Ana recibió esta promesa, este bebé, lo cuidó hasta que llegó el momento apropiado para llevarlo a Jerusalén. Ella no fue al año siguiente porque el niño era muy chiquito. Y algunos comentaristas dicen que muy probablemente si lo hubiera llevado y lo hubiera regresado, no podía haberlo dejado desde tan chiquito. ¿Por qué? Porque aún no estaba destetado, aún el niño no podía valerse, no podía comer alimento normal y muy probablemente hubiera perecido el niño. Entonces ella dijo, no es el tiempo aún, no quiero llevarlo y que la gente piense, esta mujer no cumplió su promesa. Ana cuidó a su bebé hasta que llegó el momento apropiado para llevarlo a Jerusalén y dejarlo ahí en el cumplimiento del voto que había hecho a Dios cuando le pidió que le diera un hijo. Ana no nada más llevó al hijo, llegó una ofrenda al Señor. Ella cumplió el voto que había hecho a Dios. Ella dijo, he prometido traer este niño al Señor y aquí está. Pueden ser que sus ojos se hayan llenado de lágrimas cuando ella tenido que dejar a ese bebé. Imagínate esta mujer que por no sé cuántos años estuvo sin hijo y el Señor le concede el deseo de ser mamá. Las que son mamás, imagínense dejar ahí a su niño. Normalmente los judíos destetaban a los bebés a los 3 años. A tu bebé de 3 años dejarlo en el templo. ¿Cómo te sentirías? Pero esta mujer, quizás sus ojos se llenaron de lágrimas al despedirse de Samuel, pero su corazón rebosaba de gozo porque ese niño era una prueba irrefutable de que Dios, escucha esto, había escuchado y había respondido. Dios había escuchado su oración y había respondido positivamente su petición, y ahora ella estaba cumpliendo la promesa que había hecho al Señor. La decisión de Ana de dedicar al Señor completamente al servicio, este niño, de dedicar a Samuel completamente al servicio del Señor, fue irrevocable. Ella dijo, se lo voy a dejar y ahí el año siguiente por ahí vengo ya por él, No. Quizá con todo y dolor en su corazón, ella dejó al niño ahí y con gozo adoró ahí al Señor. Hermano, incluso en situaciones difíciles podemos adorar al Señor. Podemos alabar a Dios incluso en el día que tenemos que entregar a nuestro hijo, como el caso de Ana. Y esto puede que no sea fácil, pero cumplir nuestras promesas, Señor, es una alabanza que agrada al Señor. Así como se nos dice que llevemos un sacrificio de alabanzas a Dios ahí en Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Esto, hermanos, que estaba haciendo Ana para con Samuel era una dedicación total y voluntaria. Escucha, total y voluntaria. Nadie le había dicho, mira, para que tú puedas tener un hijo, tienes que prometerle tal y tal cosa al Señor. No, ella decidió, Señor, si tú me das un hijo, ese hijo va a ser tuyo. Lo voy a dedicar a ti. Ella voluntariamente entregó a su hijo como respuesta de adoración a Dios. Ella, al entregar ese hijo al servicio del Señor, no era vengo a pagar mi manda, no. Ella estaba adorando al Señor, estaba diciendo,
puedo entregar este hijo al servicio del Señor porque el Señor vio mi aflicción, escuchó mi petición y fue propicio y fue bueno conmigo. Aún en situaciones difíciles, escucha esto, podemos confiar y adorar a Dios aún en situaciones difíciles, sabiendo que Él escucha nuestras peticiones y responderá según su propósito eterno. Jesús mismo les dijo a sus discípulos en Mateo 16, versículos 24 al 25. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ella no estaba perdiendo un hijo. Ella estaba dando testimonio de que Dios escucha y cumple sus promesas. Entonces, continúa el pasaje, capítulo 2, versículo 1. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No se jacte más usted con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Ana llama a este clímax de adoración a través de este cántico de gratitud en el cual reconoce la grandeza y la misericordia de Dios por haber escuchado su oración, pero su exaltación al santo nombre de Dios no se limitaba solamente a la experiencia personal con la cual ella había sido favorecida. Ella no estaba diciendo: Dios es bueno porque me cumplió lo que necesitaba o el deseo de mi corazón. No. Ella sabía que había sido victoriosa. No se limitaba, como dice, ella había sido favorecida con el hijo que pidió, victoriosa sobre los que se burlaban de ella por ser estéril. Ella no nada más estaba contenta y agradecida y adorando al Señor porque había salido de la esterilidad, no, sino que ella estaba alegrándose en su salvación. Ella había experimentado una liberación. Ella estaba amargada y ahora en su corazón había gozo. ¿Por qué? Porque el Señor la había librado de eso. Aquellos que hemos venido en arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Jesús, hemos sido salvados. El Señor Jesucristo en el Evangelio según Juan, el capítulo 5, versículo 24 dice: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Ella había pasado de un estado de tristeza, de amargura, de desesperanza, a un estado de gozo, de adoración y de exaltación al Dios que la había salvado. Esto quiere decir que Dios nos ha librado de la culpa del pecado mediante la muerte de Cristo. Ana en su cántico estaba diciendo: no hay otro como Dios. No hay nadie más, no hay nadie más en quien pueda poner mi confianza. Mi confianza está firme
y segura, sino solamente en Dios. Ana alababa a Dios porque Él era su roca fuerte, una roca mutable. En Mateo 16, 18, cuando Cristo habló de sí mismo, dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú y yo hemos sido liberados del pecado. El Señor ha pagado por nuestra libertad. Y en Él estamos siendo edificados sobre la roca. En nuestro agitado mundo, las circunstancias cambian. Es difícil encontrar una base sólida en la cual podamos edificar nuestra vida, una base en la cual nada nos detenga. Las posesiones por las que trabajamos tan duro todos los días perecerán. Algún día perecerán, se terminarán, pero Dios y su palabra siempre permanecen. Por lo tanto, escucha esto, podemos confiar y adorar a Dios aún en situaciones difíciles, sabiendo que Él escuchará nuestras peticiones y responderá según su propósito eterno. Y su propósito es que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor te ha librado. El Señor te ha rescatado. ¿Cuántos podemos decir como ella? El Señor es mi roca. No hay otro como Él. No hay santo como Él, sino solo Él. Ana ciertamente tenía, versículo 3, en mente sus rivales, pero también veía a Penina como una representante de todas las personas que quizá eran orgullosas y arrogantes del mundo. Ana sabía y les dice a los orgullosos: no se jacten en su orgullo, deténganse sus palabras, de que tengan esas palabras arrogantes de su boca. El orgullo se puede expresar de muchas maneras, pero generalmente se expresa con nuestras palabras. Sería mejor si la gente orgullosa no hablara tanto, ¿va? Y les dice: porque el Señor es Dios de sabiduría, y por Él son pesadas las acciones. Esta, por supuesto, es la mejor razón para abandonar nuestro orgullo. Si nos comparamos con la sabiduría del Señor, tú y yo no sabemos nada. Él nos conoce y Él un día pesará las acciones de cada uno. Versículo 4 al 8. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que están hambrientos. Aún la estéril da luz a 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Ana en su cántico proclama la justicia de Dios. En estos 4 versículos que acabamos de leer, ella está en esta comparativa que está haciendo, está diciendo: Dios es justo. Y está diciendo: Él humilla a los orgullosos y levanta a los humildes. Ana sabía que ella había sido estéril, pero porque el Señor no le había permitido tener hijos. Constantemente, por lo menos en dos situaciones, el pasaje nos dice: el Señor no le había permitido tener hijos. Ella lo sabía. Ella sabía que era el Señor el que no permitía que ella pudiera tener hijos. Y ella está diciendo: Él es justo. Y no estaba diciendo que Él era justo porque el Señor le había cumplido, sino porque ella sabía que Él era justo. Sabía que Dios primero la había abatido y luego la había enaltecido. Y ella estaba reconociendo eso. Podía reconocer la mano del Señor en todo y estaba de acuerdo con ello. Versículos 9 al 10. Él guarda los pies de los santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza
ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tornará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará a los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Finalmente, Ana está concluyendo su canto confiada en la capacidad de Dios para humillar al fuerte y exaltar al débil, porque Dios está en su trono. Si Dios no tuviera el control, entonces quizá los fuertes podrían hacer lo que quisieran. Recuerda el contexto en el que estaba el pueblo de Israel. Cada quien hacía lo que quisiera. Entonces, ¿Dios no estaba en control? Estamos viendo que el Señor estaba en control de la vida de esta mujer. Y estaba proveyendo para el pueblo, para su propósito eterno. Porque no nos quedemos en que esta es una historia y después viene otra historia, sino que hay una línea que conduce y que conecta cada uno de los pasajes que vamos a estar viendo durante toda esta serie. Y es el Señor obrando. ¿Recuerda cómo se llama esta serie? La crónica de un reino eterno. El Señor está gobernando, no porque todos estaban haciendo lo que querían, que decir que el Señor estaba acostado sentado. No, ella está reconociendo, el Señor sabe lo que está haciendo. Ana sabía que los cimientos de la misma tierra estaban en manos del Señor, pero aquí Ana hace mención de un rey. Ana está hablando de un rey. Curiosamente, leímos Jueces 21-25 y decía que el pueblo tenía rey. No. Entonces, ¿por qué Ana está hablando de un rey? Este tiempo Israel no tenía rey y no parecía que él quisieran un rey. Entonces, cuando Ana habló de su rey, y no era cualquier rey, dice que era un rey ungido, Ana proféticamente estaba anunciando que algún día toda justicia verdadera en la tierra sería administrada por un rey ungido. La palabra ungido es la misma palabra que se utiliza para la palabra Mesías. Este tema, durante todo el Antiguo Testamento, se estará desarrollando. Viene un rey, vendrá un rey ungido. Pero solamente en el Nuevo Testamento, fíjate en Juan 4, bien rápido, vete ahí, Juan 4, versículo 23 y 26. 23 al 26. Es Jesús mismo hablando con la samaritana. Y le dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? Le estaba revelando el Mesías, cual les había sido prometido, está hablando contigo. El día de hoy tú y yo sabemos que este rey ungido es Jesús. Él es quien impondrá su juicio justo, sobre todas las naciones y pueblos, tal como lo dice en Isaías. Pero Ana, guiada por el Espíritu, canta sobre el rey que establecerá un reino que será gobernado por el ungido del Señor, un rey por medio del cual la tierra será bendecida, gobernada por él. Ana
a este clímax en su cántico de gratitud al reconocer la grandeza y la misericordia de Dios por haber escuchado su oración, pero esta exaltación al santo nombre de Dios no está solamente limitada a la experiencia con la cual ella había sido fortalecida, sino que va a la distancia a otro hijo que exaltará el poderío de su ungido. Su ungido de donde viene el Mesías. Esta es la primera vez que vemos este título, el ungido. Durante todo el Antiguo Testamento se volverá a escuchar esta palabra, el ungido del Señor. Incluso a los reyes que había se les nombraba el ungido del Señor. Pero Ana está diciendo, vendrá un rey que gobernará con justicia. Ese rey, fíjate, dice el versículo 10. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tornará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Finalmente, hermanos, pudiéramos decir que el canto de Ana en 1 Samuel 2 es una canción de alabanza y de acción de gracias a Dios por haberle permitido o haber respondido sus oraciones y haberle dado un hijo que ella llamó a Samuel, que llamó Samuel. Pero el énfasis de este canto, hermanos, se encuentra en la grandeza y en el poder de Dios, así como su fidelidad y su bondad, no nada más a Ana, sino en todos los que confían y confiarán en su ungido. Él humillará a los orgullosos y levantará a los humildes. Como Él es un Dios justo que protege a sus siervos, les dará la victoria sobre sus enemigos. Durante toda esta serie, quédate con esta frase. Él humilla a los orgullosos y levanta a los humildes. Quédate con esa frase durante toda esta serie. Él humilla al orgulloso y levanta a los humildes. Resumen, el énfasis de este canto de Ana en 1 Samuel 2, versículos del 1 al 11, es la grandeza, el poder de Dios, su fidelidad y bondad hacia aquellos que confían en Él y su capacidad para responder a las oraciones y actuar en la vida de aquellos que confían en Él según su propósito eterno. Así que, hermanos, a la luz de este pasaje, nuevamente podemos confiar y adorar a Dios, aún en situaciones difíciles, sabiendo que Él escucha nuestras peticiones y que en Jesús Él nos muestra que cumple su propósito eterno. Solamente Cristo Jesús, nuestras vidas. Oramos.